un podcast de Cooperativa. La Moneda confirmó al menos 3 estudiantes identificados ya por la agresión a la ministra de Ciencias en la Universidad Austral. En Cooperativa, un avergonzado rector Montesinos tomó distancia de su federación de estudiantes y sale a explicar por qué no ingresó Carabineros al campus Isla Teja. Salida de banco este mediodía ahí en Pedro Aguirre Cerda, un funcionario de la PDI abatió a un delincuente y detuvo a otras 2 personas en medio de un asalto. También en Cooperativa, presidenta de Renovación Nacional pide celeridad a la Fiscalía en investigación por presunto fraude al fisco contra la senadora Camila Flores. En el mundo tiembla la tregua e Israel amenaza con nuevos ataques sobre el Líbano. A días de la presidencial, Perú declara estado de emergencia en la frontera con Chile. Esta mañana se confirmó el regreso de Rush a Santiago para enero de 2027. El encuentro será en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y en el fútbol, un chileno al Mundial. Se trata del árbitro Cristian Garay, lo confirmó la FIFA. A propósito, esta tarde la Roja Sub-17 enfrenta duelo clave ante Paraguay en el clasificatorio de la categoría. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a las calles de Santiago, ¿sí? Felipe Cofré, con lo que ha ocurrido en Pedro Aguirre Cerda hace algún rato, ya lo contábamos a las 12, teníamos la voz de la policía en vivo ahí, con un policía y su grupo familiar, aparentemente víctima de un asalto. Él disparó. Felipe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es lo que se conoce popularmente como la modalidad de la salida de banco. Un grupo de delincuentes que en este caso son 5 o 6 que en una sucursal bancaria en la comuna de Cerrillos, en avenida Pedro Aguirre Cerda, marcan a estas víctimas. Un funcionario de la Policía de Investigaciones, su esposa y otros familiares que habían retirado la suma de cerca de 18 millones de pesos. Se dirigieron por Avenida Central hasta llegar hasta Los Pioneros, en donde nos encontramos, y detienen su marcha aparentemente para pasar a comprar a un mini market que se encuentra en el lugar. De hecho, la esposa de este detective se baja a este local comercial. Es en ese momento cuando son abordados por estos delincuentes que circulaban en 2 vehículos que les interceptan el paso, se bajan con cuchillos y revientan los neumáticos del vehículo de las víctimas para evitar precisamente que ellos escapasen. Otro grupo, bien coordinado, estos delincuentes, mientras sustrae el dinero, un bolso que contenía precisamente el dinero en efectivo que había sido retirado de esta sucursal hace pocos minutos. Es en ese momento en que este detective utiliza su arma de servicio y efectúa un disparo que le quita la vida a uno de estos delincuentes. Con la misma arma logra reducir a otros 2 integrantes de esta banda, logrando su detención, y el resto de la banda, otros 3 antisociales, huyen con el dinero. Hay cámaras de vigilancia en este sector que lograron registrar la imagen de lo que ocurre y también el audio. Pasemos a escuchar precisamente lo que ocurre cerca del mediodía acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. La plata va allá, va corriendo la plata, si no soy la plata va corriendo, vayas en la camioneta si quieres, vayas en la camioneta. La plata va corriendo, eso le dicen los delincuentes a este funcionario de la Policía de Investigaciones para indicarle precisamente que el resto de la banda que logra huir finalmente huye con estos 18 millones de pesos en efectivo. Habló en primera instancia personal de Carabineros que concurrieron hasta el lugar. Escuchamos al teniente coronel Cristian Bichete de Carabineros, quien entregó los antecedentes preliminares respecto a este procedimiento policial. Un funcionario de la Policía de Investigaciones acompaña a una persona de su grupo familiar a retirar un dinero del banco, según su versión. Sale del banco, avanza aproximadamente unas 3 cuadras, es interceptado por unos individuos, aproximadamente 3 a 4 individuos, producto de esa situación. Quizás se percataron que haya retirado un monto importante, aproximadamente 18 millones de pesos, es interceptado por estos individuos, según su versión, es agredido y posteriormente intimidado con un arma de fuego. Producto de esa situación, él repele dicho ataque con su arma de servicio, con un arma de fuego, y a raíz de esto resulta una persona fallecida. Y es este funcionario de la Policía de Investigaciones que también resulta con lesiones producto del mismo forcejeo con estos delincuentes, es que 2 dedos de su mano derecha
son fracturados. Aún así, con la mano fracturada, de igual forma logra la detención de otros 2 antisociales y darle la muerte a un tercero. Eso en cuanto a este hecho. Todavía hay diligencias en desarrollo porque hay 3 personas que están prófugas de este intento o de este robo, más bien concretado a un funcionario de la Policía de Investigaciones y su familia. Otro hecho ocurre también acá, muy cerca, en el sector sur de la capital, en la comuna del Espejo, durante la jornada de ayer, un ciudadano haitiano que fue detenido tras intentar sustraer a un menor, secuestrarlo. Es un hombre que llega hasta un antejardín en donde se encontraba un grupo de niños. Este niño de 7 años lo toman del brazo, le ofrece juguetes. Es ahí en ese momento en que sus amigos advierten a su madre, se genera un forcejeo para quitarle a este menor que finalmente logra recuperar su mamá. Este hombre huye hacia un lugar en donde residía. Fue también denunciado por los mismos vecinos que llegaron hasta ese lugar, llegó también Carabineros y se logró finalmente su detención. Escuchemos el relato de esta madre que da cuenta de la denuncia que hace por el intento de secuestro a su hijo de 7 años. Mi hijo estaba jugando a la pelota con todos sus amigos. Él se acerca con unos juguetes, le dice Luciano, y lo agarra del brazo derecho, de la muñeca del brazo derecho, y no lo soltaba. Cuando yo me acerqué a él decía, si no me lo estoy llevando, y él avanzaba, así daba pasos cortos. Me decía, si no me lo estoy llevando, y yo le decía, suelta a mi hijo, si te lo estás llevando, si te lo estás llevando. Y él no lo soltaba. Ahí empezamos a forcejear y yo agarré a Luciano de la guatita y lo tiré hacia la vereda. Y él salió corriendo. Y esto se suma a disparos que se realizaron ayer y que generó también la alerta de los apoderados del Colegio San Lorenzo en la comuna de Recoleta por amenazas que se realizaron en los baños rayados de un eventual tiroteo, situación que se concreta durante la tarde de ayer, lo que genera también la alerta y también el resguardo policial durante esta mañana en ese establecimiento educacional en el sector norte de la capital. Es parte de la información policial marcada con lo que está ocurriendo, peritajes en desarrollo todavía acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Y tras la agresión a la ministra de Ciencia en la Universidad Austral de Valdivia, el gobierno se abre a incluir nuevas indicaciones al proyecto Escuelas Protegidas que restrinjan el acceso a beneficios sociales a quienes participan de hechos de violencia en la educación superior. Conversamos esta mañana en el Diario de Cooperativa con el rector de la Universidad Austral también. Tenemos la información con Mariano Reyes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una licencia voluntaria de media jornada se tomó hoy la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, un permiso que se le concedió para que pudiera descansar del shock que significó haber sido víctima de una agresión en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile. El hecho provocó la mayor indignación aquí en el Palacio de la Moneda, donde se llega a la convicción de que quienes ejerzan este tipo de violencia no deben recibir beneficios sociales del Estado. Y si bien hubo una condena transversal de todo el arco político a esta situación, la ministra vocera Mara Cedini apuntó a los peros que algunos sectores plantean al momento de abordar estos hechos. En una vocería aquí en La Moneda, la portavoz del Ejecutivo exigió no solo declaraciones, sino que también acciones concretas. Esto no fue una manifestación legítima, fue una encerrona violenta a una autoridad de gobierno. Valoramos, sí, la condena transversal que existió respecto a este tema, pero Chile necesita más que declaraciones, necesita acciones concretas. Todos sabemos que hay sectores en el mundo político que están de acuerdo con las manifestaciones violentas, las apoyan, han sido parte de los distintos levantamientos sociales violentos en nuestro país en los últimos años. Eso no es ninguna sorpresa. Nosotros siempre hemos estado en contra de la violencia, hemos estado a favor del diálogo y creemos que la política se hace a través de las instituciones y la conversación y no a través de la revolución, la violencia, la destrucción. Bueno, en el día después de la agresión se comenzó a clarificar la cronología de los hechos. Según nos relatan aquí en Palacio, la ministra quedó atrapada dentro del aula magna de la universidad. Se hicieron barricadas en las puertas de acceso. 3 estudiantes ingresaron como voceras a negociar con la ministra y negociar asuntos de Estado, una especie de petitorio que incluía varias consignas como el tema de las bencinas, el CAE, la gratuidad, aspectos que no corresponden a la cartera de la ministra. El rector de la universidad, Egon Montesinos, estuvo presente en esa conversación y explicó los hechos durante esta mañana en el Diario de Cooperativa. Por ejemplo, cuál fue la gestión de la casa de estudio para resguardar la seguridad y cuál es su visión también sobre la declaración que emitió la Federación de Estudiantes que culpa al gobierno y sus medidas del clima social que explotó ayer en Valdivia. Pasemos a escuchar.
no puedo compartir ese planteamiento. La ministra recibió a 3 voceras. Yo acordé con ellas que puedan dialogar y después que se pueda retirar la ministra como entró al aula magna, en paz. ¿Usted en algún momento llamó a Carabineros y le pidió apoyo? No, usted me entenderá que yo estuve dialogando con los estudiantes, con la ministra. Estuvimos adentro durante más o menos 1 hora y media. Le fui de nuevo a ofrecer disculpas y disculpas institucionales. Me dice, mire, discúlpeme, rector, por el mal momento que lo hice pasar, pero ministra, ¿cómo me pide disculpas a mí? Esto es un acto irracional. Desde el gobierno hay una mirada crítica a la gestión que tuvo la rectoría. El ministro del Interior dijo hoy que no se tomó ningún resguardo en una situación que pudo ser previsible. Y además confirma el ministro del Interior que ya se han identificado a 3 personas eventualmente involucradas en estos hechos. Serían 3 estudiantes, dirigentes estudiantiles los que ya estarían identificados. Además, al Ejecutivo se le abre una puerta para empujar con más fuerza el proyecto de ley llamado Escuelas Protegidas, incluso ampliar su alcance. La bancada de diputados de la UDI anunció otra iniciativa en paralelo que pretende quitar la gratuidad universitaria a quienes realicen este tipo de violencia en la educación superior, algo que ha tenido buena acogida aquí en La Moneda. Hablan la jefa de dicho comité, la diputada Flor Baise, y la ministra de Educación, María Pazarzola. Nosotros vamos a presentar un proyecto porque no queremos que el proyecto actual, el que ya está, se pueda, digamos, de alguna manera hacer más lento, porque eso significaría quizás que el plazo de la urgencia que hoy día está pueda ser modificado. No queremos entorpecer ello, pero queremos ir más allá. Ayer lo dijimos, nosotros creemos que esto es el desde. Tengo entendido que hay parlamentarios que tendrían esa intención. Nosotros estamos dispuestos a conversar con el oficialismo, con la oposición, con todos quienes quieran mejorar este proyecto y de nuevo, porque lo que nos importa es dar una señal clara, transversal, contra la violencia, contra las agresiones en los espacios educativos, sean escolares o sean en educación superior. Bueno, otras autoridades del Ejecutivo también han hablado esta jornada. El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Giovanet, insistió en que los estudiantes involucrados deben ser expulsados de la universidad y por eso es que están con un ojo sobre las acciones que tome la Casa de Estudios. Particularmente la ministra de Educación fue instruida por el presidente de la República a seguir el desarrollo de los sumarios que están en curso. Mientras tanto hay investigación penal. El rector en la mañana decía que los responsables, a su juicio, merecen la máxima sanción y eso sería expulsarlos. Hay que ver qué decisión se toma. Y lo otro, él salió a tratar de explicar el tema de la seguridad, que está muy en entredicho en este episodio, porque casi por casualidad había personal de la PDI, de la Armada, que la ayudó a escapar en la práctica, o sea, literalmente a salir en medio de la agresión. Acompañada por ellos y por guardias de la universidad, sí. La ministra. Y en los videos es re fácil identificar a los responsables, al menos de lo más vistoso, no sé, cuando la empujan, cuando la escupen, cuando le tiran agua, qué sé yo. Mariano, gracias por la información, que tengas buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes. Lo otro, en la región del Biobío, un conflicto entre alumnos de 7º básico, según se sabe, termina con un apoderado ingresando armado a un colegio en Hualpén. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, es un hecho que quedó registrado y grabado en las cámaras de seguridad del colegio Helen Keller de la comuna de Hualpén. Un conflicto entre estudiantes de 7º año básico de este establecimiento educacional deriva en la intervención de adultos posteriormente a este problema. La situación más grave es que llega un hombre adulto premunido de un arma de fuego y con la empuñadura al momento de cruzarse con la apoderada de la otra alumna involucrada, la golpea, posteriormente la patea y todo aquel que osaba acercarse era intimidado con la amenaza de que iba a usar el arma de fuego. Un hecho de alto impacto, tuvo que intervenir incluso Carabineros. Por ello escuchamos al capitán Fabián Domínguez de la 4ª Comisaría de Carabineros de Hualpén. Una riña entre 2 alumnas del establecimiento educacional, lo que conllevó a que a posterior llegara el tío de una de estas, aparentemente portando un objeto con características similares a un armamento de fuego tipo pistola, agrediendo a uno de los apoderados, en este caso tía, familiar de una también de la niña involucrada, quien fue trasladada, en este caso, al hospital de Talcahuano. Respecto al agresor, huyó del lugar en un vehículo, se están realizando diligencias tendientes a poder establecer la identidad de y poder así también la detención. No hubo ningún tipo de disparo, solamente una agresión por parte del objeto a una de las víctimas. Parte de lo sucedido y el reporte policial entregado por Carabineros. Ahora, este hecho
involucra también al municipio como sostenedor del recinto educacional. Por ello, el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, ha decidido interponer una querella en el juzgado de garantía de Talcahuano. Escuchamos al jefe comunal. Los problemas que puedan tener dos niñas de 11 o 12 años en el establecimiento educacional no se pueden solucionar por los padres o apoderados de la manera que lo vimos el día de ayer, a través de amenazas con armas de fuego e intimidando, ¿no es cierto?, a toda la comunidad educativa de este colegio. Una querella que tiene que ver con amenazas de muerte. Eso obviamente que van a ser materias de la investigación, pero por lo que se logra desprender de los medios verificadores de prueba, como son las imágenes, claramente sale ahí, ¿no es cierto?, la acción de un individuo generando temor y pánico dentro de la comunidad educativa y además también de la propia vecindad. Querella que ya ha sido interpuesta durante esta jornada y que va en la línea de proteger a la comunidad estudiantil que se ve obviamente afectada y en relación a los niños, niñas y adolescentes, sus derechos vulnerados al llegar un adulto con un arma de fuego a solucionar, dijo él, un conflicto entre adolescentes ocurrido al interior del establecimiento educacional. Gracias, Christopher. Que esté muy bien. Nos vamos al norte, sabemos de un hombre que fue asesinado, su cuerpo abandonado a metros de un colegio en el centro de Iquique. Carabineros detuvo a uno de los involucrados. Hans Gotterbaum, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tal como ya lo adelantaban, el cuerpo de un hombre fue abandonado a pocos metros de un establecimiento educacional en horas de esta mañana en pleno centro de Iquique. Una situación que activó rápidamente un operativo por parte de la policía uniformada que a través de las cámaras de seguridad municipal logró identificar un vehículo que estaba involucrado en este hecho y en paralelo lograron también confirmar que se trataba de un homicidio. Pudimos conversar respecto a este punto con el comisario de la primera comisaría de Iquique, el mayor Jan Janiszewski, quien entrega detalles. Que transeúntes habían visualizado a una persona que se encontraba en este lugar tendida a la vía pública. Al constituirse carabineros en el lugar, se percataron que visiblemente tenía lesiones contusas y heridas sangrantes. Así que se desplegó un operativo a través de la central de cámaras y 2 cuadras o 3 cuadras más abajo, a la altura de Patricio Lynch con San Martín, se logró la ubicación del vehículo que habría participado en este hecho, el cual correspondía a un vehículo marca Mazda, modelo Demio, color gris, siendo ubicado al conductor al interior del móvil. Claro, en ese sentido fue detenido el conductor de este vehículo que habría participado precisamente en este homicidio en lo que respecta al traslado de la víctima hasta el lugar donde fue encontrado. Se constituyó, también en este lugar el fiscal Daniel Juacida junto al equipo ECO del Ministerio Público y quien confirma también a Radio Cooperativa de que la víctima había sido arrojada en este lugar. En base a las diligencias preliminares que realizó Carabineros, se logró percatar de que dicho cuerpo había sido arrojado por un vehículo que había pasado por el sector. Es así que posteriormente, en base a diligencias rápidas que realiza Carabineros, se logra dar con el vehículo y con el conductor del mismo, para posteriormente observar de que al parecer habrían indicios al interior de dicho vehículo que puedan dar cuenta del fallecimiento de la persona que se encontraba ya en la vía pública. A esta hora trabajan unidades especializadas, el equipo de OS9 junto a la CIP de Carabineros y también el Lavocar, quienes ya han podido levantar evidencia biológica desde este vehículo que fue encontrado a pocos metros de donde es arrojado el cuerpo de la víctima. En paralelo se está tratando de identificar al segundo ocupante de este vehículo, que sería quien acompaña a la persona que ya se encuentra detenida por personal de Carabineros aquí en la región de Tarapacá. La información con el corresponsal Hans Gotterbaum. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la región de Valparaíso, vamos al Congreso para saber de la investigación a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por presuntos delitos de fraude al fisco. Jorge Espinosa Cuellar, tú nos cuentas, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Verónica? Buenas tardes. El Ministerio Público confirmó efectivamente la existencia de una investigación todavía sin formalizados. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso indaga el posible delito de fraude al fisco en carácter de reiterado
por la presunta utilización ilícita de dineros de las asignaciones parlamentarias. Todo surgió en octubre del año pasado por una denuncia anónima sobre una trama de flujo de dinero intermediada por la secretaria de la parlamentaria, por la secretaria Heidi Serrat, en que los asesores de la entonces diputada Camila Flores devolverían en efectivo a la parlamentaria parte de su sueldo y que ella misma utilizaría del mismo modo en billetes para el pago de sus asuntos personales. Según un reportaje emitido anoche por Tele 13, serían cerca de 300 millones de pesos que en el entorno de la legisladora conocían como parte de la cuota Flores. En conversación esta mañana con el Diario de Cooperativa, la presidenta de RN, la senadora Andrea Valladares, habló de posibles acciones internas, aunque no adelantó ninguna. Con la plata de todas las personas no se puede jugar ni utilizar de mala manera. Son hechos graves en los denunciados, es una denuncia anónima y nosotros esperamos que la justicia en esto actúe muy rápido. Siempre que uno de nuestros militantes ha estado formalizado por la justicia, se ha suspendido en sus derechos de militante. Incluso imputados, nosotros ya tomamos la decisión de suspenderlo. En este caso es solo una investigación de la que además no se tienen mayores detalles, que yo espero que sí podamos conocer muy rápido para tomar las decisiones que correspondan. A través de una declaración pública, la senadora Camila Flores acusó un supuesto intento de afectar su honra con denuncias sin sustento. Dijo lamentar también que este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, con lo que deslizó o insinuó posibles motivaciones personales. Su abogado, Luis Masferrer, confirmó lo también planteado por la parlamentaria en su declaración: la posibilidad de pasar a la ofensiva con acciones judiciales. Por nuestra parte, no existe ningún inconveniente en que se investigue todo lo que sea necesario. La senadora está disponible para colaborar plenamente y entregar cualquier antecedente que le sea requerido. Estamos a la espera del levantamiento del secreto de la investigación para poder conocer los hechos y ejercer oportunamente los derechos que correspondan, no descartando incluso querellarnos por denuncia calumniosa en la oportunidad respectiva. Los hechos denunciados habrían ocurrido desde hace al menos 8 años, cuando la parlamentaria era diputada. Consultada al respecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo que la corporación en este momento no tiene nada que hacer en este caso y confirmó también que ni siquiera está constituida, sino solo designados los integrantes de la Comisión de Ética. Escuchamos a Paulina Núñez. Lo que hay es una denuncia anónima que evidentemente el Ministerio Público, como en cualquier caso y frente a cualquier chileno, tiene que recoger e investigar. También tiene que operar la presunción de inocencia. Es que el caso de la senadora Flores está en la justicia. Por lo tanto, difícilmente un poder del Estado puede involucrarse en un tema judicial que está llevando otro poder del Estado. Por lo pronto, el Ministerio Público confirmó también que los antecedentes del caso, es decir, la denuncia recepcionada, ya fue derivada también al Consejo de Defensa del Estado. Jorge Espinosa Cuellar con la información relacionada con esta investigación a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Vamos a la economía, vamos a hablar del sueldo mínimo. Se viene difícil la negociación. Y estábamos pendientes también de lo que pasaba en Gendarmería, en este acto con el presidente de la República, ¿sí?, firmando la reforma a la institución, en donde se desmayan 3 personas. Hay una imagen que ya circula de una de ellas, aspirante, digamos, ¿sí?, estudiante, que no soportan, no se sabe si el calor, seguramente, los nervios, estuvieron parados mucho rato, tal vez sin, 1h30, sin comer menos, lo necesario. Pero fue bien notorio, además, hasta un senador tuvo que intervenir, que es médico, para hacer esto. Queríamos hacer como el ABC de la reforma de Gendarmería, saber de qué se trata finalmente, de lo que tanto hemos hablado, considerando que hay mucha crítica al actuar de Gendarmería en el caso de los reos fugados, por ejemplo, que no han sido pocos. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, desde la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería José Joaquín Prieto, en la comuna del Bosque, el presidente José Antonio Kast, junto a los ministros de Justicia Fernando Rabat y de Seguridad
Trinidad Steiner promulgaron la reforma constitucional a Gendarmería, un nuevo marco para la institución que genera varios cambios importantes. Lo principal es que Gendarmería de Chile se incorpora a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, dotándola así de vínculos institucionales y mayores recursos para cumplir sus funciones, pasando además de depender del Ministerio de Justicia a estar bajo de la dirección del Ministerio de Seguridad Pública. Respecto a este punto, la custodia y seguridad penitenciaria de las cárceles básicamente pasan a estar en manos de la cartera de Seguridad Pública y la reinserción social queda todavía en manos de la cartera de Justicia y de Derechos Humanos. El presidente José Antonio Kast se refirió a esta necesidad de actualizar el marco constitucional para enfrentar el nuevo crimen organizado. Escuchemos. Gendarmería de Chile pasa a integrar las fuerzas de orden y seguridad pública. Junto a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, formarán un sistema de seguridad con conducción estratégica unificada. Nuestras cárceles han pasado por momentos difíciles y, como bien lo decía el director general de Gendarmería, antes de que pasen a convertirse en centros de operación del crimen organizado, tenemos que actuar. Esta división de tareas que menciona el presidente responde a una disposición transitoria de la reforma, y es que dentro del plazo de 12 meses desde la publicación, el presidente debe enviar al Congreso un proyecto de ley que crea un servicio especializado en la reinserción social, así como también uno o más proyectos para adecuar la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de Gendarmería. Mientras ese servicio no se cree, todavía estas funciones de reinserción van a seguir siendo cumplidas por Gendarmería. Otra disposición transitoria importante, y que es la que ha sido más criticada, es la que señala que las asociaciones de funcionarios van a quedar disueltas desde ahora, algo que en algún momento se intentó modificar en la Cámara. A esto se refirió el director nacional de Gendarmería, el coronel Rubén Pérez Riquelme. Escuchemos. Es muy importante, digo, que nos enfoquemos en el trabajo, que cuando hay personas que quieren sacarnos del foco, desanimarlos, desalentarlos, confundirlos y manipularles para hacer creer que este cambio es tormentoso e implicaría un menoscabo de las condiciones laborales que nosotros tenemos. Yo, como chileno, bien informado y como patriota, no cabe en mi cabeza pensar que existan legisladores que legislen en forma perversa y que nosotros nos manejemos de manera encubierta con objetivos ocultos que perjudiquen lo más preciado, que es el motor y el corazón de la institución, que son nuestros funcionarios y funcionarias. En su discurso, el presidente de la República también destacó la labor que realizó el expresidente Boric y el Parlamento en el avance de esta reforma. Discurso que, como tú mencionabas, Rodrigo, estuvo marcado por el desmayo de 3 aspirantes a funcionarios, estudiantes de esta escuela que habían estado 1 hora y media, 2 horas formados esperando al presidente al sol sin poder hidratarse, lo que terminó con 2 personas desmayadas, quienes se desplomaron, y una tercera que fue asistida por el senador Juan Luis Castro, que es médico y que se dio cuenta de los síntomas de una de estas personas, síntomas de desmayo. Por ahora, en un periodo de 5 días, la reforma debe ser publicada en el Diario Oficial para que entre en vigencia y finalmente Gendarmería sea parte de las fuerzas de orden público, esté bajo la dirección del Ministerio de Seguridad y tampoco se le permitan asociarse en cuanto a gremios que no tengan ningún tipo de asociaciones gremiales ni de frentes de trabajadores. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La Moneda confirmó al menos 3 estudiantes identificados ya por la agresión a la ministra de Ciencias en la Universidad Austral. En Cooperativa, un avergonzado rector Montesinos tomó distancia de su Federación de Estudiantes y sale a explicar por qué no ingresó Carabineros al campus Isla Teja. Salida de banco este mediodía ahí en Pedro Aguirre Cerda, un funcionario de la PDI abatió a un delincuente y detuvo a otras 2 personas en medio de un asalto. También en Cooperativa, presidenta de Renovación Nacional pide celeridad a la Fiscalía en investigación por presunto fraude al fisco contra la senadora Camila Flores. En el mundo tiembla la tregua e Israel amenaza con nuevos ataques sobre el Líbano. A días de la presidencial, Perú
declara estado de emergencia en la frontera con Chile. Esta mañana se confirmó el regreso de Rush a Santiago para enero de 2027. El encuentro será en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y en el fútbol, un chileno al Mundial. Se trata del árbitro Cristian Garay, lo confirmó la FIFA. A propósito, esta tarde la Roja Sub-17 enfrenta duelo clave ante Paraguay en el clasificatorio de la categoría. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.